Hola, buenos días. Agradecer al 17º Congreso del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras, cómplices y rivales, las escritoras y sus relaciones, pasiones y afectos, por esta grandísima oportunidad que nos ofrecen. También quiero dar las gracias a mi director de tesis, el doctor Salvatore Bartolotta, por la confianza, la ayuda y el apoyo que me lleva dando durante todos estos años, y a la UNED por abrirnos este abanico de oportunidades a todos los doctorandos y doctorandas. Antes de comenzar con esta comunicación, quiero hacer una reflexión, porque si pensamos en compositores musicales que sean clásicos, enseguida se nos vienen a la cabeza nombres como Vivaldi, Verdi, Mozart o Beethoven. Pero si preguntamos por el nombre de compositoras, seguramente nos quedemos en blanco, porque no conocemos ningún nombre de mujer, quizá por desconocimiento o simplemente porque pensemos que no ha habido. Pero sí, sí las ha habido. Y esta ponencia nos va a mostrar que hubo mujeres que resaltaron en su época a pesar de todas las adversidades que se encontraron en el camino. Para ello, vamos a ponernos en la situación histórico-social del siglo XVII, periodo del cual vamos a hablar. Se conoce como el barroco al movimiento cultural, intelectual, literario y demás géneros de arte de una determinada época. Su localización temporal va desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Y en Italia lo conocemos como el Seicento. Frente a la nitidez del clasicismo que había predominado hasta ahora, el barroco buscó el contraste, la mezcla, la confusión. Igual, por esta razón, los artistas barrocos italianos fueron polifacéticos, destacando en diferentes artes. En cuanto a la música, es la época dorada. Hay que resaltar que a finales del siglo anterior se había creado la polifonía. Los instrumentos se desarrollan mucho más. Es como si hasta ahora la música hubiera sido en blanco y negro, y con todos los instrumentos tocados a varias voces se hubiera desarrollado toda una paleta de colores. Durante el barroco aún se sigue diferenciando entre música religiosa y no religiosa, pero dada la evolución de la música también tenemos que diferenciar entre música instrumental y vocal. Está caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. La época barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. A diferencia del ideal del momento, en la época precedente surgió una figura femenina, la figura de la cortesana, una mujer rebelde y liberal. En el Renacimiento hubo cierta elevación de esta figura de la mujer, donde su oficio era la prostitución, asociada a ricos y aristócratas. Estas mujeres consiguieron educarse en las materias más importantes debido a que los círculos que frecuentaban eran intelectuales y era una forma de hacerse valer y llamar su atención no solo con su belleza. Las cortesanas tuvieron un rol muy importante al ser iconos revolucionarios y contrarios al ideal de la mujer que se tenía en la época. Ellas lograron demostrar que ambos sexos tenían las mismas actitudes al pensar, actuar y decidir. Si bien ellas no fueron capaces de cambiar la mentalidad de la época, sí fueron la gran base de una transformación a nivel mundial para estas generaciones posteriores, que poco a poco nos ha llevado al día de hoy a la lucha por la igualdad de género. Durante estos años, las condiciones de la mujer no varían mucho desde la Edad Media. Mientras el hombre se colocaba como el centro del universo, dando lugar al humanismo, la mujer sigue ocupando el mismo lugar en la sociedad, una posición de sumisión al marido, al cuidado de los hijos y del hogar, donde la virtud predomina frente al pecado. La vida social de las mujeres es muy escasa, siendo una de las formas más comunes para escaparse de casa la vida religiosa. En el siglo XVI, la mujer tenía numerosos obstáculos para poder integrarse en los diferentes ámbitos intelectuales y culturales de la sociedad. Pero a pesar de todas estas dificultades, hubo varias mujeres que pudieron desarrollar un papel importante como cantantes, intérpretes o compositoras. También hay que decir que las cantantes hasta ahora tampoco podían exhibirse en lugares públicos. Os voy a leer una cita. Nei primi secoli di vita della Chiesa cristiana le donne furono parte attiva nelle cerimonie, ma in seguito le autorità religiose si opposero alla utilizzazione delle voci femminili.
Con la costruzione di chiese, basiliche e monasteri, la musica divenne una pratica esclusiva dei monaci e dei musicisti di professione. Le suore cantavano all'interno dei loro conventi e nei secoli successivi incrementarono le attività musicali fino a incorrere in una serie di misure restrittive attuate da numerosi papi. Quiere decir que nos encontramos en los conventos con las monjas o las familias de músicos donde solamente las mujeres pueden estudiar música, aunque sea a modo de pasatiempo. De ahí podemos pensar que muchos de los manuscritos sean anónimos y hace pensar que fueron escritos por mujeres. No fue hasta 1600 cuando las mujeres comenzaron a firmar sus obras. Y aquí nos encontramos a nuestra protagonista, Francesca Caccini, una mujer que resaltó en su tiempo. Francesca Caccini nació en 1587, fue una prolífera compositora, cantante, profesora de música y poetisa italiana de comienzos del barroco, siendo la primera mujer en componer una ópera. Hija del compositor y cantante Giulio Caccini, fue quien la inició en la música. En su vida personal, Giulio domina por completo a las mujeres de su vida a través del canto, siendo así toda una familia de músicos y cantantes. Su primera actuación fue con tan solo 13 años en la boda de Enrique IV de Francia y María de Medici en 1600. Los Medici hay que recordar que sobresalieron por ser mecenas, promocionando artistas y científicos de su época. Fue una familia muy influyente y poderosa, no solo en Italia, sino en gran parte de Europa. La corte de Enrique IV de Francia quiso quedarse con la familia Caccini en su corte, pero sin embargo Florencia se opuso y tuvieron que regresar a Italia, y allí su fama empezó a crecer. Francesca, junto con su hermana Settimia, forman el dúo Concerto delle Donne, que interpretarán música para el gran duque Fernando I de Toscana y su consorte Christine de Lorraine. A la gran duquesa le llamaba la atención los saberes científicos y se convierte así en benefactora de la joven compositora. Inmediatamente hace que Francesca reciba una instrucción adecuada en el arte del contrapunto, al tiempo que así podía garantizar su bienestar y una posición acomodada, concertando un matrimonio con un miembro de la Camerata Fiorentina, el apuesto tenor Giovanni Battista Signorini, boda que tiene lugar en noviembre de 1607. El Concerto delle Donne tuvo renombre debido a su virtuosa técnica y su puesta en escena. Fue un revolucionario elemento para la inserción de la mujer en la época. Y la fundación de esta institución fue el acontecimiento más importante de la sociedad italiana de la corte de los Medici. Durante el tiempo que crecieron sus actuaciones, la Caccini empezó a interesarse por la composición y junto a Michelangelo Buonarroti, sobrino del artista, escribió muchas obras para los Medici. En 1618 publica el primo libro delle Musiche, una colección de 32 monodíes dedicados al cardenal Cosimo de Medici, hijo del gran duque Fernando, y Christine de Lorraine, donde se combinaban piezas sagradas y seculares, solos y dúos, incluía diferentes estilos, desde expresivos, alegres, floridos a simples. Y usó todas estas piezas para enseñar a sus estudiantes femeninas técnicas vocales. Las canciones constituían una publicación centrada exclusivamente en la mujer. Fueron escritos para mujeres y por mujeres, y fueron aprobados por las poderosas mujeres Medici. Sobre las excepcionales cualidades humanísticas de Francesca tenemos el testimonio de Cristoforo Bronzini, que fue pintor de la corte de Cosme I de Medici, y elaboró un texto sobre el papel de la mujer en la sociedad, que daría como resultado el diálogo de la dignità e nobiltà delle donne.
Os voy a leer una cita. Dice: vi rimanterei con particolar gusto la nostra virtuosissima cecchina, ovvero Francesca, sorella della sussodetta Settimia e figliuola anch'ella del celebratissimo Giulio Romano, musico e compositore famosissimo e il primo inventore di quelle bellissime canzonette, aria di cantar maestrevole che oggi si cantano con tanta delicatezza. E se il padre già diede luci composizioni vaghissime, e questa rara e virtuosa donna, sua figliola, non solamente ha dato in luce opere musicali molto pregiate, ma ha composto all'improvviso bellissime ode e artificiosissimi versi latini. Escribe de ella, además de todo su enorme talento, en la música, que dispone de una excelente educación en idiomas, aritméticas, astrología, alquimia, vamos, una culta en su época. La Liberazione di Ruggiero nell'isola d'Alcina es su primera ópera y se publica en el año 1625. Volvemos a repetir, es la primera ópera compuesta por una mujer o quizá firmada, porque como hemos dicho anteriormente, hay muchas óperas que son anónimas y nos hace pensar que han sido compuestas por mujeres. La Liberazione di Ruggiero presenta una trama protagonizada por personajes de la literatura contemporánea en el momento de su creación y no por personajes míticos de la antigüedad como había sido habitual. En esta trama, el héroe, que se llama Ruggiero, se libera de los encantamientos de una malvada hechicera llamada Alcina. Y gracias al poder de Melissa, que es la bruja buena, se puede liberar de ella. Este balleto y música está compuesto por una sinfonía, un prólogo, 3 escenas que se desarrollan en el mar y en la isla de Alcina, concluyendo la última de ellas con un gran balletto a caballo, como era popular en Florencia en 1610. En el inicio del libreto tenemos la recopilación de todos los personajes que van a intervenir en la obra, y el estilo compositivo que sigue esta obra sigue la tradición del siglo anterior, con coros, con solistas, con ariosos. Y este libreto además fue escrito por Fernando Saracinelli, y se basó en la obra del Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Esta obra está escrita en estilo moderno y es una forma musical concebida para la voz humana. El estilo había sido inventado por su padre, ya Giulio Caccini, y es una forma de canto normalmente para una sola voz, para que el canto se aplique a la narración, al relato, y no se rige ni por un tempo ni una forma determinada. La partitura de la obra se ha inclinado hacia voces agudas, con 6 sopranos, 2 altos, 7 tenores y solo un bajo, así como un trío de flautas dulces. Los tonos bemoles se han asociado con las voces femeninas, mientras que los graves con los personajes masculinos. Mientras que los recitativos habían presentado estos rasgos característicos de su padre, de los que hemos hablado, en la ópera de Francesca hay un nuevo estilo operístico, de la cual son características el cromatismo, disonancias no preparadas, ornamentación en las voces. Además, conforme aparece indicado por Francesca en la ópera, esta composición iba dirigida a una persona, ¿vale? Esta composición, como hemos dicho, iba dirigida a una persona, al príncipe heredero de Polonia, Ladislao IV, que entonces fue famoso por su derrota decisiva contra el ejército turco en la batalla de Kotin en 1621. La Liberazione di Ruggiero se interpretó a última hora de la mañana de un 3 de febrero de 1625 en la Villa Poggio Imperiale de Florencia.
y esta obra había sido encargada por la archiduquesa María Magdalena de Austria bajo la protección de María de Medici. Caccini, a través de su balletto, señala la posición de las mujeres de la sociedad que le toca vivir. Lo hace a través de sus personajes femeninos, donde tienen que abandonar la feminidad para poder triunfar. O de Alcina, que con su carácter dominante se refleja en el atractivo perpetuo de la música que encarnó la propia Francesca. Según palabras de la soprano española Mariby Blasco, que ha interpretado en varias ocasiones la ópera de Francesca Caccini, dice que me sorprende la ornamentación con la que adorna las palabras en las piezas de estilo recitativo. Es muy compleja y a la vez muy expresiva, haciendo que la voz se llene de pequeñísimos matices que emulan suspiros, sollozos, lamentos, afectos, al fin y al cabo totalmente acorde con el gusto de la época y demás compositores coetáneos. En su escritura se nota que era cantante, por eso le interesa muchísimo cómo una mujer que tiene una carrera de cantante desde que era pequeña es conocedora del 100% del instrumento para el que escribe. Todo es virtuosísimo, giros, saltos, agilidades. Está todo preparado y facilitado, pero también llevado a la complejidad límite. Dice que es fascinante, fascinante. Y a pesar de ser la primera mujer en componer una ópera, aún en muchos de los conservatorios de música no se le presta mucha atención al estudio de su obra. Durante la investigación para esta comunicación se consultaron diferentes programaciones de historia de la música de diferentes conservatorios españoles. No había ni rastro de esta figura, mientras que el estudio de las obras de su padre y de la Camerata Fiorentina sí aparece. Por tanto, tendremos que trabajar mucho en este campo para que se pueda hacer oír y no vuelva a decaer en el olvido. Yo os animo a que escuchéis algo de Francesca Caccini. Espero que os haya gustado esta comunicación y muchas gracias por la atención. Hasta pronto.